tenía que actuar y cómo nosotros, tú y yo, en medio de este tiempo de persecución, no como las que la iglesia experimentó en el tiempo de esta carta, sino en este tiempo de persecución en nuestros ideales, de la idea que tenemos de Dios por medio de la Escritura, porque el mundo tiene una idea también de quién es Dios, tiene su propia teología, sus propios ideales, sus propios argumentos. Ellos te dicen cuál es lo bueno, cuál es lo correcto, qué es lo que a ti te conviene. Pero nosotros, por medio de la Escritura, no solamente ella nos dice cómo tenemos que vivir, sino que nos revela el corazón de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, porque es lo que nos va a ayudar, amados, a corregir la manera en cómo pensamos, en cómo decidimos, en cómo hablamos, cómo tenemos que guiar nuestro matrimonio, cómo tenemos que guiar nuestra familia, cómo tenemos que guiar a nuestros hijos. Así que tenemos que ir a esto, y para aquellos que no han estado en semanas anteriores a esto, te quiero decir que estamos llevando un estudio expositivo de las palabras, donde se expone lo que el autor, en este caso el apóstol Pedro, escribió. Estamos tratando de entrar a la mente de Pedro cuando escribe esta carta, y estamos tratando de entrar al entendimiento de lo que ellos escucharon cuando ellos fueron a las palabras de la carta. O sea, ¿qué fue lo que los oyentes entendieron y qué es lo que la mente del apóstol Pedro estaba pensando cuando escribió esta carta? A eso se le llama un estudio expositivo. No voy a venir a predicar lo que yo creo, o lo que yo siento, o lo que a mí me parece bien. Vamos a exponer lo más bien nos queremos acercar al pensamiento del apóstol Pedro por medio de eso. Es por eso que lo llevamos a ese estudio de esta manera. Y hemos llegado al capítulo 3, versículo 8. El contexto nos habla acerca de los deberes conyugales. O sea, antes de este texto, el apóstol está hablando de los deberes conyugales. Es cuando el apóstol le dice a las mujeres, a las esposas, someteos a vuestros maridos. Y después el apóstol le dice a los maridos, honren a sus esposas, a sus mujeres, como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Cuando hay una mujer que no se sujeta a su marido, entonces hay problemas. Es un matrimonio que seguramente va a tener muchos problemas. Pero en el estudio también vimos que los maridos tienen que sujetarse a su mujer. Y como esta palabra crea mucha confusión, tuvimos que irnos al original griego para saber qué es sujetarse. Y nos hemos dado cuenta que la sujeción es una actitud que tienen que tener tanto el esposo como la esposa para poder platicar, ponerse de acuerdo y traer toda situación a un momento de estabilidad y de paz. A esa actitud de ambos se le llama sujeción. Pablo toma también este pensamiento en Efesios capítulo número 5, pero Pablo dice, someteos unos a los otros. Y cuando dice unos a los otros, está hablando de los esposos y de las esposas. Y luego cuando hay el esposo que no da honra a su esposa, pues yo podría decirle a esos esposos, pues ni te preocupes por orar, porque si oras Dios no te va a escuchar. Vas a tener un problema. Así como si tuvieras un celular y tu señal de Wi-Fi o de datos, o de que quieras hablar y usar tu teléfono, o lo quieres usar, simple y sencillamente no. Vas a prender tu tele
poder entrar a los 339 mil millones de canales que tienes ahí a tu disposición, y quieres ver solamente uno y no vas a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque no hay señal, porque no hay conexión. Es así de sencillo. Cuando un esposo no honra a su esposa, no te preocupes, ni ores, porque si oras, Dios no te va a escuchar. La única oración que Dios va a escuchar de ti es una oración de arrepentimiento, nada más. Entonces Pablo es muy tajante y Pedro es muy tajante y muy puntual en el pensamiento, porque desde el capítulo número 2 Pedro está hablando de una palabra griega que es anastrofe, y la palabra anastrofe es una palabra que nos habla acerca de santidad. Así que todo ese pensamiento, todo lo que habla Pedro desde el capítulo número 2 nos va llevando a esa vida de santidad. Así que en este verso del capítulo 3, verso 8 dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amables, amigables. Esa es la primera diapositiva. ¿Sí? A ver, dale para atrás. No. Bueno, ok. Entonces me faltó poner ahí un dato. Ok, la palabra finalmente está compuesta por tres palabras en griego, que es do de telos. La palabra telos de ahí viene la palabra televisión, teléfono, telegrama. Telos se deriva de la palabra teleios, que significa una extensión, una distancia. Teleios, la palabra teleios nos habla acerca de la distancia que hay entre tú y el Señor Jesús. Habla acerca de un recorrido, de un proceso de madurez. Un proceso donde tú vas extendiéndote hacia donde está el Señor, y es un camino que estás recorriendo y que te lleva a madurez y a santidad. Teleios, y de la palabra teleios se deriva la palabra telos, que es la que se está utilizando aquí, pero tiene dos prefijos, que es to de telos, y que resumidos los tres mensajes de las palabras se llega a una que es finalmente. O sea, lo que Pedro estaba diciendo aquí es que se está hablando como un resumen de todo lo que se había hablado anteriormente, que es de los deberes conyugales. Entonces se está hablando de la mujer, se metió, ¿sí se acuerda que Pedro empezó a hablar del atavío? ¿Sí? Y no era porque el atavío exterior fuera malo, ¿no? O sea, tú puedes vestirte bonita, te puedes peinar, te puedes pintar, y está bien, o sea, está bien. El problema es cuando la misma belleza exterior no es la misma belleza interior, la belleza del corazón. Y curiosamente, Dios siempre que se acerque a ti y a mí, Dios siempre va a mirar ese vestido del corazón, el atavío interior, el del corazón, el ornato. ¿Se acuerdan? El ornato, la belleza, cómo estamos adornando nosotros. Y hablamos acerca de cómo cuando Caín y Abel traían su ofrenda en Génesis, ¿verdad? Lo primero dice la palabra que Dios miró a Caín y su ofrenda, y miró a Abel y a su ofrenda. O sea que lo primero que Dios se acercó es a ver el corazón de ellos. Antes de ver la ofrenda, Dios miró el corazón de ellos. Y cuando Dios le llama la atención a Caín, es porque algo en el corazón de Caín no estaba bien. Quizás su ofrenda estaba muy bonita porque eran frutos de la tierra, pero era su corazón lo que no estaba bien. No hacía Abel. Sí, no hacía Abel. Abel lo hizo correctamente. Así que todas estas ideas se concretan en el verso 8 cuando Pedro dice finalmente. O sea,
nos está llevando como a resumir todo lo que Pedro les estaba diciendo al esposo y a la esposa. Y en el español no tiene tanto significado, pero en el griego sí, porque está usando un conector entre lo anterior y lo que se va a decir. Por eso está utilizando la palabra finalmente. Luego dice, finalmente, sed todos. Entonces, yo hago una pregunta aquí, porque siempre que tú leas la Biblia, tú tienes que leer así como que despacito la palabra y empezar a hacer preguntas, y las preguntas que vayas haciéndole tienen que ser preguntas correctas. Yo no soy de la idea de que, oye, tienes que leer la Biblia en un año. Pues sí, te la puedes aventar en un año, es más, te la puedes aventar en 6 meses leyendo. ¿Sí? Pero yo digo, ¿para qué? Si lo que al final cuenta es con qué te quedas de eso en tu vida y qué tanta vida de la palabra viene a transformar tu corazón. Entonces, cuando dice la palabra todos, yo me hago una pregunta: ¿quiénes son todos? Entonces, aquí en México, un mexicano respondería: ¿todos? ¿Quiénes son todos? Pues todos. Bueno, semánticamente tú no puedes responder con la misma pregunta. Cuando habla de todos y se pregunta ¿quiénes son todos?, entonces la respuesta sería que no se excluye a nadie. O sea, cuando se habla de todos quiere decir que están incluidos, que nadie queda fuera, que todos están incluidos. O sea, no se está excluyendo a nadie. Esa sería la respuesta. Entonces la respuesta nos lleva a saber que no se está excluyendo al esposo, que no se está excluyendo a la esposa, que no se está excluyendo a los hijos, sino que todos están dentro de este todos. O sea, el esposo, la esposa, los hijos. Acuérdense que hablamos también de los amos, o sea, de los patrones, de los siervos, que son los empleados. Así que todos estos en conjunto se está hablando, porque acuérdense que después de la palabra finalmente es como un resumen de todo lo que ya Pedro había hablado. Así que después llegamos a la palabra sé todos de un mismo sentir, y es la palabra griega homofrones, que significa un mismo pensamiento o un mismo entendimiento. Y este es el punto, amados, donde las parejas, los matrimonios, o los padres y los hijos, o los patrones y los empleados y los patrones, se empieza a patinar el asunto, porque homofrones nos está hablando acerca de llegar a un punto en que tú y yo estemos de acuerdo, donde el esposo y la esposa estén de acuerdo, donde tengan el esposo y la esposa la capacidad de aterrizar una situación y que esa situación esté estable, donde los esposos tengan la capacidad de poder dominar la situación y no sea la situación lo que venga a dominarnos a ellos, donde la situación no venga a traer una variante, un temblor dentro de la estabilidad emocional, sino que Pedro está hablando acerca de un mismo sentir. Y ese es el asunto, amados. ¿Por qué? Porque cuando hay un problema, cuando hay situaciones donde no tenemos el mismo sentir, entonces es cuando se batalla mucho con las cuestiones del orgullo en las personas. Cuando nosotros tenemos ya varios años ministrando matrimonios, y siempre en todos los matrimonios, sea cual sean los problemas, la constante siempre es la misma. O sea, hay una constante en los problemas matrimoniales, y los problemas matrimoniales están en que no se llegan a resolver porque
cuando están en los roces, cuando no hay un mismo sentir, lo primero que sale a flote es el orgullo de ambos. Ambos están viendo su situación. El hombre ve su situación, ve su necesidad, ve su dolor, ve su tristeza, ve su soledad, y la mujer está en el mismo papel. Está mirando su dolor, está mirando su tristeza, está mirando su soledad. Y cuando nosotros estamos mirando nuestra situación, amados, entonces dejamos de enfocarnos en Cristo. Recuerden que si nosotros decimos conocer a Dios y que tenemos fe en Dios, bueno, la fe tiene ojos. Según Hebreos, capítulo número 12, dice que Cristo es el autor y consumador de la fe. Y antes de que la palabra diga esto, dice enfocados los ojos en Cristo. O sea, puestos los ojos en Jesús. Eso quiere decir que nuestra fe, que tu fe y mi fe tiene ojos. Bueno, y esos ojos tienen que estar enfocados en Cristo. Y mira, escúchame, mientras nosotros estemos enfocados en Cristo, tenemos la posibilidad de llegar a un mismo sentir. Pero debido a las situaciones, porque se mezclan los argumentos, se mezclan las emociones, se mezclan los sentimientos, y ya la madre pelea con el hijo pelea con el padre, y hay una falta, se pierde todo el equilibrio familiar, porque están enfocados en su situación y en su necesidad. Dicen los hijos, es que no me dejas esto, es que no me dejas lo otro, es que es esto. Y dicen las hijas, no, ya déjame en paz, mamá, ya déjame en paz, papá, si es mi vida, déjame, es mi vida, es mi vida. O sea, se los digo porque así dicen, esa es la palabrita que tienen los jóvenes, ya déjame, soy libre, es mi vida, es mi vida. ¿Cuánto te costó? Entonces, dejas de poner tu atención en Cristo y tu enfoque la bajas a nivel terrenal, y ahí es cuando no podemos llegar a un mismo sentido. Y muchas parejas que no tienen problemas es porque alguno de los dos ya está sometido a una situación que no es correcta. No, es que yo nunca tengo problemas con mi mujer. Pues sí, pues porque ya la sometiste, porque no es ella. O sea, la has sometido en el tiempo que llevas con ella casada, y a través del tiempo la has estado sometiendo. Por eso yo no tienes problemas con ella, porque ella ya está bien sometida. Entonces no se da lo que la palabra de Dios dice, la sujeción. O sea, un matrimonio que vaya creciendo fuerte, fortalecido, y un matrimonio bien enfocado en Cristo. Acuérdense que el modelo de esposo es Cristo. Él es el que adorna a su esposa, que es la iglesia. Él es el que la santifica. Y si hay un trabajo, varones, que ustedes y yo tenemos, es el de adornar a nuestras esposas, vestirlas de honor. Ese es su trabajo, y ese es mi trabajo. A menos eso es lo que la Escritura dice. Por eso uno de los consejos que yo les doy a los muchachos cuando ya se van a casar es eso: jóvenes, aprendan a ser hombres, porque para poder darle honor a su mujer y poderla adornar, se necesita de hombría. Se necesita de hombría. Y muchas veces nuestros padres no nos dieron tanto ese ejemplo. A menos mi padre no, a lo mejor el tuyo sí, a mí no. Y he tenido que ir a la Escritura para poder aprender a ser hombre. Para poder aprender a ser hombre.
¿Por qué podemos llegar a un mismo sentir, amados? Porque es una sola escritura. Los mismos consejos que la palabra le da al esposo, se los da a la esposa, se los da a los hijos, se los da al patrón y se los da a los empleados. Por lo tanto, como todo viene de una misma fuente, podemos llegar a un mismo sentir. Es por eso que tenemos que tener una buena relación con la palabra, amados. Pero pasa un día y pasa una semana y a veces pasa un mes y ni siquiera leemos la Biblia. Y esa falta de lectura bíblica, esa falta de vida devocional, tiene sus consecuencias, hermanos. Sí, y es bien fácil de entender, pues deja de comer. A ver, aviéntate un día sin comer. Lo mismo que va a sentir tu cuerpo, los dolores, la agonía, la desesperación, eso mismo que va a sentir tu cuerpo físico es lo mismo que vas a padecer en tu vida espiritual. Aviéntate una semana sin comer, bueno, esa misma debilidad la vas a sentir, pero en tu espíritu. Entonces yo me pregunto, si tu vida espiritual va a ser enclenque, débil, entonces ¿cómo quieres enfrentar las tentaciones, varones? ¿Cómo vamos a enfrentar las tentaciones? Pues si nuestro espíritu está bien débil. ¿Cómo vas a poder hacer algo? Pues si no estás en las condiciones para hacerlo. ¿Por qué? Porque no tenemos una vida devocional, no tenemos una buena relación con la palabra. No tenemos, voy a corregir la frase, no tenemos una buena relación con Dios por medio de su palabra. Entonces eso que dice Pablo, y Él mismo los establezca y los fortalezca, y todo eso no se cumple, porque nosotros decidimos no tener una buena relación con Dios por medio de su palabra. Y decimos, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Tú tienes fe en Dios? Sí, yo tengo fe en Dios. Pero realmente y en la práctica no es así, porque tú decides que no sea así. Es como cuando tú decides no tener una buena relación con tu esposa, o cuando tú decides no tener una buena relación con tus hijos. Entonces no se logra eso, hermanos, no se logra ese mismo sentido. No podemos. Dale la que sigue, por favor. Compasivos. La palabra compasivos viene del griego sympates. De ahí viene la palabra simpático. Y la palabra simpático, a veces creemos que es chistoso o es cuando alguien cae bien. ¡Ay, qué simpático es! No está hablando de eso. La palabra simpático nos está hablando acerca de una capacidad. Acerca de la capacidad que puede tener una persona o que debería tener una persona. Y cuando hablo de personas estoy hablando de los hijos de Dios, de las hijas de Dios. La capacidad que tenemos que tener para poder sentir el mismo dolor que sienten los demás, la misma necesidad que puede sentir mi esposa, o la misma necesidad que puede sentir mi esposo, o la misma necesidad que sienten mis padres, o que sienten mis hijos, que sienten mis hijas, que siente mi prójimo. La simpatía, simpático es, te lo voy a decir con otras palabras, simpático es alegrarte con los que se alegran y llorar con los que lloran. Pero muchas veces y generalmente no es así. Y más en este tiempo, hermanos, que estamos viviendo, donde hay muchas familias que se han quedado sin padres, hay familias que se han quedado sin sus mamás, hay hijos que se han quedado sin padres, hay congregaciones que se han quedado sin pastor, hay sobrinos que se han quedado sin tíos, tíos sin sobrinos, familias enteras sin los abuelos, porque hay una constante que se está moviendo y es la constante de la muerte. Pero por más cercano que pasen los casos,
nos sorprendemos por el momento, pero después esa desgracia no causa un impacto en mi corazón. Yo sigo viviendo para mí mismo. ¿Sabes por qué? Porque nos hace falta simpatía. Realmente no estamos llorando con los que lloran. Y cuando hay alguien que logra un éxito, que ha logrado algo, nace de nuestro corazón como que una envidia. Yo vendo naranjas y él vende naranjas también, pero a él, que fue hombre que te vi en esta temporada. Y a mí, yo apenas saqué el asunto del negocio, apenas, pero a él le fue reunido. Y yo le puedo decir, ¿sabes qué, hermano? ¡Wow! Demos gracias a Dios, porque mira cómo Dios te concedió buenas ventas en esta temporada. Pero que sea algo que venga de aquí, del corazón, y cuando no viene de él, hermanos. Pues qué bueno. Hace falta simpatía. De eso habla, compasivos. Ahora ya sabes que cuando se habla de compasivos se está hablando de ser simpático, de una capacidad. Y esa capacidad es un privilegio que el Señor nos hace, por lo cual podemos participar con los demás. Amándonos, luego dice, amándonos fraternalmente. ¿Le puedes dar otra, por favor? Amándonos fraternalmente. Esta palabra es bien facilita porque viene de la palabra Filadelfia. La palabra Filadelfia está compuesta por fileo, que es amor, y adelfos. Adelfos, ¿ustedes conocen a alguna persona que se llama Adolfo, Adelfo? Bueno, eso significa hermano, ¿sale? Entonces Filadelfia está hablando del amor entre hermanos, ¿sí? El amor que yo le puedo expresar. En el griego hay muchas palabras que nos señalan amor, así que no es lo mismo el amor. Si yo tengo amor a mi esposa, esa es una palabra. Si yo le tengo amor a mis hijos, esa es otra palabra. Si yo le tengo amor a ustedes, esa es otra palabra. Si yo amo a mi guitarra, ese es otro amor. Yo amo mi casa, qué bonita me quedó. Yo amo mi casa. Amo a mi perrito. Amo a mi perrito. Bueno, ese es otro amor. Y todos los términos que señalan amor, pues es necesario que los estudiemos. Y uno de ellos es fileo, que es amor. Y es un amor que podemos expresar con nuestros hermanos en la fe. Después viene la palabra misericordiosos. Y la palabra misericordiosos, a ver, ¿le damos? Muy bien. Viene del griego eusplagnos. Y eusplagnos, todas las palabras que empiezan con todos, eunice, eutanasia, ¿qué más? A ver, Eusebio, Eustolia, todo eso, a veces decimos que hay palabras que son mexicanas, no son palabras mexicanas, son palabras griegas. Y todas las palabras que empiezan con eu, por ejemplo, eunice significa buena victoria, eulogio significa buena palabra. Bueno, aquí euplagnos significa te lo voy a decir así, te va a dar buenas tripas. ¿Has oído hablar cuando en las telenovelas dicen, mi amor, te amo con todo el corazón? Pero también has escuchado la expresión que dice, mi amor, te amo entrañablemente. ¿Sí han escuchado esa frase? Te amo entrañablemente. Bueno, le estás diciendo a la persona, ¿sabes qué? Te amo con todas mis tripas. Eso es lo que en el griego le estás diciendo. Te amo con todas mis tripas. Y cuando nosotros hacemos un estudio de este tipo de amor, escúchame bien, es más profundo amar a alguien con todas tus tripas que con todo tu corazón. ¿Por qué creen que Dios, cuando nos dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón? ¿Sabes por qué te pide tu corazón? Porque es la parte difícil con que tú ames a Dios. Te voy a decir por qué. Porque en el corazón se crean los ídolos.
en el corazón, en tu corazón, en mi corazón, se crean los ídolos. Bueno, esa parte de nosotros, donde emana la vida, que es nuestro corazón, todo eso es con que tenemos que amar a nuestro Señor. Entonces hay una diferencia y espero que quede entendida. Cuando habla de misericordiosos, está hablando acerca de que nuestro interior, lo profundo de nuestro ser, tiene que ser movido a hacer algo. ¿Sí? La misericordia la podemos traducir desde el latín y desde el griego. Fíjate, si traducimos la palabra misericordia desde el latín, nos va a dar una traducción o un entendimiento de que es ese dolor que tú sientes por alguien. Ay, pobrecita señora, mira, ahí está con su hijo, está pidiendo de comer, pobrecito. Pero ¿cómo te vas? ¿Y qué pasó con ese sentido? Ahí quedó nada más, hasta ahí llegó. El latín así lo traduce, pero cuando venimos desde la traducción desde el griego, eusplanos, nos está hablando acerca de un dolor que tú sientes y dices, mira esa señora, pobrecita, ahí estaba en la banqueta viendo y tenía dos niños, un bebé. Y digo, no, y ya, nos fuimos. Y al rato le trajimos a la señora pan y unos litros de leche y ya se lo dimos. No le dimos dinero, pero le trajimos algo para que en ese momento pues, participara con nosotros. Ay, a mí ¿cómo me pegan ese tipo de situaciones? O sea, yo soy movido mucho para eso. Y entonces eso que tú sientes cuando te lleva a la acción es un eusplanos, que es de lo que nos está hablando Pedro. Así que el Pedro nos está diciendo, finalmente sean todos de un mismo sentir. Bueno, ¿cómo tiene que ser ese sentir? Tiene que ser compasivo, tiene que ser en amor fraternal, tiene que ser misericordioso y finalmente amigables. Y la palabra amigables viene del griego filófronos o filofronos, que significa amigablemente. No dice amigables, dice amigablemente. ¿Sabes por qué? Porque es la amistad que proviene de tu mente, de tu pensar, de tu concepción de las cosas. Un verdadero amigo es el que te piensa y te piensa bien. Un verdadero amigo es el que te ayuda, aunque tenga que estorbarte. Así que Filofronos está hablando de eso, ser amigos con toda la mente. Vámonos a la que sigue, por favor. Nos brincamos al verso 9 y dice, no devolviendo. Bueno, Pedro nos está diciendo las características del mismo sentir, y luego dice el verso 9, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición. Y la palabra devolviendo es un participio presente activo, o sea, es algo de lo cual tú puedes participar activamente en tu hoy. Y viene del griego apodidontes, que es dar de regreso lo mismo. Si a ti te dicen una grosería, tú tienes que regresar la grosería. Si tú recibes un celo, tú también regresas un celo. Pero Pedro nos está diciendo que no tenemos que devolver lo que nos den a nosotros. No podemos, así de sencillo. O sea, no podemos. No podemos hacerlo. No podemos devolver o dar de regreso lo mismo que a veces llega a nosotros. No podemos devolver mal por mal. No tiene que ser así. Tenemos que conservarnos en el estado que vimos en el verso 8. Dice Romanos 12:17, porque Pablo dice esto mismo, pero de otra manera, o muy parecido. Dice Romanos 12:17, no pagues a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres. No pagues mal. Si te están injuriando, no pagues mal por mal.
Vence con el mal, con el bien vas a vencer el mal. Luego dice, vamos a avanzar, la que sigue, por favor. Ni maldición por maldición. Hay varias palabras en el griego que significan maldición. La palabra que más conocemos tú y yo por la escritura es la palabra anatema, pero aquí no es anatema, aquí es la palabra loidorian, que significa injuria, denigrante, y es todo aquello, hermanos, que pueda salir de nuestras palabras para injuriar, para ofender, para hacer quedar mal a alguien en su estatus. Y yo aprovecho, ahorita que estamos viendo la palabra maldición, amados, para que tu boca no hable maldición. No hablen maldiciones, no digan groserías, hermanos. Escúchenme bien, no digan groserías, no hablen groserías. No importa qué tan enojado, desesperado, presionado te sientas, de tu boca no tienen que salir groserías, ni malas palabras. No puede, es incoherente que personas que estamos caminando en Cristo y que estamos creciendo en Él, querramos concebir o querramos pensar que podemos continuar nuestro caminar en Cristo siguiendo hablando como antes hablábamos en nuestra vida pasada. Y no, eso no puede ser. No importa quién se te atraviesa en el carro, no importa si te hicieron enojar, si hay una compañera o un compañero de trabajo que te tiene ya hasta la coronilla. No importa eso. No importa qué tan desesperado estás. No importa qué tanta hambre sientas y te sientes como un león enjaulado. No importa. No digas groserías. No digan groserías. No digan groserías. No se la pasan viendo series de Netflix que están llenas de groserías. Todo eso se va quedando en la mente. Todo eso lo estás aprendiendo. Así como una imagen pornográfica se queda plagada en la mente, así las malas palabras o las maldiciones de lo que tú ves y escuchas se queda prendido en tu mente. Y después tiendes a ser forzado por ese pensamiento que se quedó en tu mente. Porque son situaciones que son impactantes. ¿Por qué? Porque así los crean. Así crean esas series y las películas para poder enganchar a un público con las tramas, con las maneras en cómo las ven las cosas. Los protagonistas no salen de una cuando ya se meten en otra, y durante todo ese proceso o te aparecen un montón de groserías, un montón de maldiciones, o te aparecen escenas que tienen que ver con sexo. Y esas son dos cosas, según los psicólogos, son dos cosas impactantes que pueden llegar a la mente humana. Sexo y muerte son dos cosas, son dos temas que impactan nuestras mentes y se quedan prendidos. No digan groserías. Es que usted, hermano, no sabe lo que a mí me dijo. No digas groserías. No tienes que devolver lo mismo que te llega a ti. Primera de Corintios 5:11 dice: más bien les escribo que no se junten con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o sea, que practique la fornicación. ¿Qué es la fornicación? Tener una relación sexual con una persona que no es tu esposo, que no están casados, que no hay matrimonio, que fuere fornicario o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis, dice Pablo. Y en la versión Palabra de Dios para Todos dice, es lo mismo, pero dice de otra manera, suena diferente. Lo que les digo es que no tenga nada que ver con ninguno que, diciendo ser hermano en Cristo,
practique pecado sexual, robe, adore ídolos o insulte a los demás, o que sea borracho o estafador. Ni siquiera se junten a comer con ese tipo de gente. ¿Por qué la palabra de Dios nos prohíbe guardar una distancia con ese tipo de gente? Amados, porque las malas costumbres, los malos estilos de vida llegan a corromper lo bueno que tú tengas. Las malas palabras corrompen las buenas costumbres. Tienes que aprender a marcar distancias en tu vida. Ay, es que es un compañero, es una compañera que yo me llevo muy bien. Y usted no sabe, hermano, es que siempre hemos sido amigos. Pues qué lástima que tus amigos, tus verdaderos amigos, no sean otros hijos de Dios, que te puedan edificar mutuamente. Y luego, el verso, estamos hablando del verso 9, concluye diciendo, sabiendo, a ver si no me equivoco, dice, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Así que aquí nosotros, cuando dice, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, para todos aquellos que dicen, hermano, es que yo no encuentro cuál es el propósito de mi vida, yo te voy a decir con toda seguridad, ese es tu propósito. No tienes que buscarle tanto. Siempre que tú encuentres la palabra para en la Biblia, siempre te va a hablar de propósito. Sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y la bendición se hereda cuando se cumple lo anterior que Pedro estaba hablando. Y eso es propósito. Eso es propósito. Así que es un llamado y es un propósito. Luego sigue diciendo, 1 Pedro 3:10. Vamos a agarrar la recta final. Dice estos 3 versículos: el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Otra vez una llamada de atención en la manera en cómo hablamos. Por favor, hermanos, por favor, jóvenes, por favor, niños, no digan groserías, no hablen groserías, ni malas palabras. Refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ahora, estos versos, a ver, dale a la que sigue, por favor, me parece que es una foto que le saqué a mi Biblia. Y si tú tienes tu Biblia ahí, tú te vas a dar cuenta que aparece en la Biblia, hay partes de algún texto, de algún capítulo que aparece así, como que se hace una columna más delgada. A eso se le llama sangría. Cada vez que hay un pasaje que lo encuentras así, de esta manera, tú te vas a dar cuenta que son palabras que son tomadas del Antiguo Testamento. Y Pedro está tomando, lo que acabo de leer y lo que estás viendo ahí en la pantalla, es un texto que está tomado del Salmo 34. Pero si tú te vas al Salmo 34, tú te vas a dar cuenta que no suenan igual y que está medio confuso, porque Pedro no lo toma del Salmo 34 que normalmente leemos en la Biblia. Lo toma del Salmo 34, pero lo toma de la Septuaginta. La Septuaginta es una traducción que se hizo de todo el Antiguo Testamento. O sea, más o menos como unos 280 años antes de que Cristo naciera, hubo unos eruditos y escribas que todos los escritos antiguos, que es el Pentateuco, que son los escritos de los profetas, que son los escritos de los libros poéticos e históricos, todos ellos
todos los tradujeron al griego, y cuando los traducen al griego, a ese volumen de escritos se le llamó Septuaginta. Pedro saca esas palabras de la Septuaginta, porque la Septuaginta era lo que se escuchaba, que se leía en las sinagogas de aquel tiempo, y es lo que dice, que escucharon que dice, o lo que ven que dice. Así que este pasaje lo toma del Salmo 34 y comienza dando una explicación, porque dice, a ver, cámbiame a la que sigue. Así, dice, porque el que quiere amar la vida, empieza con un porqué, que es en el griego es gar, que está hablando, nos está hablando acerca de algo que va a explicar Pedro. O sea, ya nos habló todo lo anterior, ahora como que va a dar una explicación de esto. Así que va a explicar como lo que dice Pedro, como lo que dice el verso 8 y el verso 9. Y marca lo que debiera estar pasando en nuestras vidas. Si nosotros hacemos lo que el verso 8, lo que el verso 9 dice, amados, entonces nosotros viene por ende lo que dice todo ese pasaje. El que quiere amar la vida. A ver, dale la que sigue. Cuando dice el que quiere amar la vida, fíjense que en el griego no se escucha así. En el griego se escucha el que quiere estar amando la vida. Y es una frase media extraña en el español, pero hay un gerundio ahí que meten los griegos y suena así: el que quiera estar amando la vida. Haz lo que quieras, ¿ver? No, quítame esa, por favor. Es muy bien. El que quiera estar amando la vida. Ahora, ¿qué es la vida? ¿De qué nos está hablando cuando habla de la vida? Pongan atención, amados, pongan atención. La palabra vida viene del griego zoen, bueno, ahí en ese caso, pero hay varias palabras que en el griego significan vida. Una de ellas es bios, ¿te acuerdas? En la escuela nos enseñaron. ¿Qué es biología? Viene de bios, vida, logos, tratado o estudio de la vida, ¿no? Bueno, de la vida física, ¿no? Está la otra que es zoetén, que es la vida animal, ¿no? De los animales, de los perritos, gatitos, etc., ¿no? Pero hay una palabra en griego que es zoe, y la palabra zoe está hablando de la vida que viene de parte de Dios a nuestras vidas. Y de zoe se deriva zoen. Y aquí zoen se refiere a esta vida que estamos viviendo aquí, pero también a la vida eterna. O sea, es como un recorrido de esta vida terrenal hasta la vida eterna. Así que Pedro está diciendo que el que quiere estar amando esta vida y la vida eterna que viene a nosotros, todo esto tiene que haber un amor. Tenemos que estar amando esta vida. ¿Por qué tenemos que estar amando esta vida? Pues por todas las cosas que Dios nos ha dado, y a ti y a mí. Yo espero que ya te hayas dado cuenta que desde que tú conoces a Cristo hay cosas que Dios te ha hecho llegar, te ha hecho participar, que Dios te ha provisto, y que a veces nosotros cuando no las vemos, entonces vivimos pues muy inconformes con la vida que tenemos, porque no hemos aprendido a tener contentamiento en nuestras vidas. Contentamiento no es resignación, contentamiento es estar plenos aunque me haga falta algo. Hay gente que ahorita en este momento, en este tiempo, solamente están comiendo frijolitos o un arroz solamente hervido, pero están contentos de hacerlo. Y quizá otros están comiendo algo mejor, pero no están contentos. El contentamiento es una capacidad de nuestro espíritu para establecernos en nuestro hoy. El contentamiento tiene por objetivo alejarnos de la queja. Los quejosos son los que no están contentos, pero los contentos no son los resignados. Los contentos es un estado del espíritu que te hace gozar de las cosas, sean muchas o sean pocas. De ahí es donde Pablo habla en Filipenses, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Bueno, ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece es un resultado del contentamiento en nuestras vidas, en nuestros corazones. Es que mamá, mira el celular que tengo, ya está todo viejo, ya quiero uno nuevo, ya quiero el último, ya quiero otro con más capacidad. Y ahí estás luchando y queriendo y estás arrebatando y haciendo un montón de cosas y corajes. Es que yo quiero los mismos tenis que tiene mi cuate, mira, son unos Nike, son los últimos. Ay, ¿para qué te cuesta? Mira, nada más me costaron 3,500 pesos, cómpramelos. O sea, y se fijan en eso. El contentamiento nos aleja de la queja. Y en la Biblia no hay ninguna promesa para los quejosos. A menos yo nunca he encontrado que en los 66 libros de la Biblia aparezca una sola promesa para los que se quejan. Hay promesas para los que lloran, pero no hay ninguna promesa para los que se quejan. Y el contentamiento nos hace ver lo que Dios hace llegar a nosotros. Y de eso está hablando Zoé. El que quiera amar la vida, dice, y ver, ahora sí, la que sigue por favor, y ver, viene del griego ideín. Ideín es ver, pero no ver físicamente, es observar. Ideín no es como lo que le sucedió a Juan y a Pedro. ¿Se acuerdan? Cuando el Señor resucitó, y llegaron con los apóstoles y le dijeron, ¿qué quieren? El maestro acaba de resucitar, y todo eso que las mujeres les dijeron. Entonces estaban ellos reunidos y ambos salieron corriendo, ¿no? Y llegó primero llegó Juan y después llegó Pedro. Y hay unos que dicen chistosamente, que dicen, es que Juan llegó primero porque Juan tiene tercera y Pedro nada más tiene segunda, ¿no? Y bueno, ese es un chistorete que se avienta, pero la verdad es que Juan llegó primero porque Juan era joven y Pedro pues ya era un hombre ya más adulto. Entonces salen los dos corriendo y llega Juan y dice la Biblia, si tú lees bien el pasaje, que viene Juan y se queda viendo. Es otra cosa. Se queda viendo. No recuerdo la palabra griega, pero se queda viendo. Y Pedro cuando llega corriendo y ve a Juan que estaba ahí afuera. Pedro no se quedó parado al lado de Juan. Pedro llegó y entró a la tumba y observó. O sea, observó, contempló, razonó, meditó y experimentó la situación allá adentro. Mientras Juan, quizá por su juventud, no hizo lo mismo, Pedro sí lo hizo. Y Pedro a eso se está refiriendo, de ver días buenos. De ver días buenos, o sea, de observar, de razonar, de experimentar lo que hemos recibido de Dios, lo que hemos tenido hasta ahorita. De eso está hablando. La que sigue, por favor. Cuando Dios nos está hablando de eso, el que quiera amar la vida y ver días buenos, eso, hermanos, nos está hablando acerca de una vida abundante. Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y si alguna vez te has hecho la pregunta, ¿cómo se puede vivir esa vida abundante? Así, Pedro te está diciendo cómo la tienes que vivir. Así, de esta manera, ¿no? Con todo lo que conlleva todo esto. Y en este pasaje hay 4 imperativos que están ahí marcados como los resalté. El que quiera amar la vida y ver días buenos, número 1, el primer imperativo es refrene su lengua del mal, refrene, y sus labios no hablen engaño. Luego dice, apártese del mal. El segundo imperativo, haga el bien, hacer, busque la paz y sígala. Son 5 imperativos que nosotros encontramos en ese pasaje, ¿sí? Y estos imperativos, tú sabes que un imperativo es una orden, ¿sí? Es algo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, esos imperativos están en un tiempo, perdón que me detenga a explicar tantito eso, pero lo voy a hacer muy rápido. Esos imperativos están en un modo que se llama aoristo.
El auristo solamente se encuentra en el idioma griego, no se encuentra en el español. Es un imperativo donde te está diciendo, no te está diciendo que pienses lo que vas a hacer, sino que te está diciendo que lo hagas ya. O sea, es como cuando tú le dices, oye, hija, ¿sabes qué? Trapéame todo este lugar. Y todavía la niña, sí, pa, decimos aquí en México, sí, pa, ahorita. Y tú sabes que ese ahorita puede ser dentro de 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, después de la película, sí, ahorita. No, a eso no se refiere este auristo. Este aurito, cuando nos dice refrene, apártese, haga, busque y sígala, nos está diciendo una orden muy puntual y que lo tenemos que hacer ya. La que sigue, por favor. Apártese del mal. Bueno, ahí puse 2 ejemplos. Porque, a ver, regresate a la anterior, por favor. ¿Por qué puse esto? Ok, a ver, ahí está. Busque la paz. Cuando habla de buscar la paz, está hablando acerca, hay 2 tipos de personas. Hablando de buscar la paz, hay 2 tipos de personas: los pacifistas y los pacificadores. El pacifista es aquel que busca estar tranquilo con todo lo demás, no tener broncas con nadie, yo no me meto contigo, tú no te metes conmigo. Bueno, somos pacifistas, ¿no? Ya me atravesé contigo en el carro, no me eches de reversa, pásale por favor, si luego ya yo paso. Bueno, somos pacifistas, o sea, porque no queremos broncas y etcétera, etcétera, no queremos problemas. Muy bien, pero están los pacificadores. Los pacificadores no son pacifistas. Los pacificadores son los que crean la paz. La paz tiene que ser construida. Ahora sí, dale a la que sigue, por favor. Fíjense las características de los pacificadores. En las bienaventuranzas, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Luego Juan 14 dice, decía nuestro Señor Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Estas dos palabras paz que aparecen ahí, esa paz y la paz que da el mundo, son unas paz diferentes, porque la paz del mundo es una tranquilidad, o es una tranquilidad momentánea que puede llegar a tu vida. Pero la paz de la cual está hablando del Señor es una paz que, a ver, dale a la que sigue. ¿Ya se acabó? ¿Sí? Muchas gracias. La paz que habla del Señor la palabra griega es eusenem, y eusenem se deriva de la palabra shalom en hebreo, y la palabra paz, desde esas 2 palabras, de esas 2 raíces de palabras, la palabra paz significa, paz no es ausencia de conflictos, paz es integridad, paz es totalidad, paz es prosperidad y paz es sin necesidad de nada más. Eso es paz. Cuando hay un matrimonio que está en paz, cuando hay una familia que está en paz, es porque su estabilidad, escúchenme bien, no depende del dinero, ni depende de la ausencia de conflictos, porque los conflictos pueden llegar de afuera. O sea, un conflicto que llega de afuera no cambia el estatus en el que se encuentra la familia, o en el que se encuentra ese matrimonio, o en el que se encuentra la relación con tu patrón, o tu patrón con tu empleado. No, esa buena relación depende, porque es una paz que proviene de la misma persona de Cristo, que te hace ser íntegro, pero es una paz que se puede construir. Si tú no has experimentado esa paz, es porque quizá te ha faltado una actitud de pacificador. Se tiene que construir. La falta de paz que ahorita están experimentando las familias, amados,
quién sabe, en serio que Dios tenga misericordia de ellos. Pero nosotros que conocemos la palabra de Dios, nosotros tenemos que ir siempre en pos de Cristo. Y en base a eso nosotros estar edificando lo que conviene para nuestra alma. Y todo esto solamente es parte de una vida de santidad. Todo lo que hemos estado hablando es parte de una vida de santidad. Una vida de santidad no es lo que tu exterior refleja. Una vida de santidad es realmente la comunión que tú vives con el Señor. En Santiago capítulo 2 hay una expresión que dice: ven en paz. Vete en paz, vete en paz. En el griego, ¿sabes qué le estás diciendo? Si un griego cuando dice vete en paz, el griego te está diciendo que la felicidad te atiende. Vete en paz. O sea, que la felicidad te atiende. Por eso había un Pablo y un Silas, que a medianoche, a pesar de los golpes, del lugar, del frío, de la peste que había en ese lugar cuando fueron encarcelados, estoy hablando de Hechos capítulo 16, estos dos hombres podían cantar y podían orar. Y debido a la paz que ellos tenían, fíjate bien, vino una respuesta del cielo. Y yo me imagino que cuando ellos estaban orando y cantando, yo creo que Dios sentado en su trono volteó a ver uno de los ángeles y le dijo: ven. Y el ángel bajó. Eso es algo mío, se lo estoy hablando de un relato. Y el ángel bajó y cayó. Sus pies del ángel cayeron tan fuertes en el piso que dice que el lugar empezó a temblar y la puerta de todas las celdas se abrieron. Y fue cuando el carcelero se quiso matar, porque dicen: pues es que si escapan los presos, a mí me van a matar. Y antes de que me maten, yo por eso me voy a matar. Y es cuando Pablo salió y le dijo: hey, no te hagas ningún mal, espérate, todos estamos aquí, espérate. Y entonces el carcelero llegó, no sé si se hincó, no sé si se quedó así parado, pero dice que le dijo: ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? Y ahí es cuando Pablo dice esas palabras que todos sabemos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero todo eso viene del contexto de la paz. Pónganse de pie, por favor. Ay, qué bueno que ya acabó. Espero que hayan disfrutado esta comida espiritual.